Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessie y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto de difusión de contenidos en donde vamos a hablar principalmente de avances de la agenda globalista, temas de la actualidad política y todo lo que vaya en esa línea. El día de hoy vamos a hablar de FEIPAR. FEIPAR es una organización globalista de Paraguay que se presenta ante medios de comunicación y organismos estatales como una supuesta organización de padres de familia. En este video vamos a despejar completamente cualquier duda acerca de que FEIPAR no es, como ellos dicen ser, una mera organización de padres interesados en la educación de los niños paraguayos. Y vamos a demostrar cuáles son los vínculos de FEIPAR con organizaciones promotoras del aborto, de terapias de hormonización a menores de edad para supuesto cambio de sexo. Y vamos a demostrar también cómo se vincula FEIPAR a los máximos referentes del abuso sexual institucionalizado a niños y adolescentes. Primero que nada vamos a responder a la pregunta de por qué los agentes de la agenda globalista vieron necesaria la creación de FEIPAR. Y no vamos a basarnos en opiniones, vamos a basarnos en documentos oficiales de sus ONGs. La respuesta a por qué los progres globalistas crean FEIPAR la podemos hallar en el informe de la ONG REPADIS, la Red para la Diversidad Sexual, creo que eso significaba REPADIS, que se dedica principalmente a promocionar la agenda LGBT en Paraguay. Dentro del informe de REPADIS, que se titula Acercándonos a los discursos político, institucional y religioso en torno a los derechos humanos de las personas LGBTI en Paraguay, el autor de este informe es Martín Negrete, un conocido activista del ambiente ONGero. En este informe, Negrete hace un análisis desde su ideología sobre el actuar político y social de los movimientos pro vida y pro familia y los movimientos conservadores en general del Paraguay. Y llegando a la parte final del informe, esto es lo que recomienda Martín Negrete a las organizaciones feministas y LGBT. Cito textualmente: el desafío del movimiento feminista y LGTBI es abrir nuevos frentes de resistencia, no solo limitándose al campo de lo social, legal y normativo, sino sumergirse al campo de lo simbólico. Es un imperativo volver a apropiarse de los valores de la vida y la familia, ampliarlos y utilizarlos en sus discursos políticos. Es así como Martín Negrete nos explica este fenómeno de FEIPAR, presentándose ante la sociedad como un supuesto grupo de padres de familia con una insistente campaña a favor de la educación sexual integral principalmente, pero en realidad es a favor de toda la agenda globalista. Y la razón de esto es principalmente que la sociedad paraguaya no va a dejarse seducir con los mismos discursos y las mismas estrategias progres con las que sí avanzaron en otros países. Las organizaciones feministas y LGTB dentro de Paraguay se ven obligadas a mimetizarse con el entorno y hacerse pasar por organizaciones de padres. Es lo que hace FEIPAR en sus redes sociales. Comparten videos de familias paraguayas con sus hijos, como es el caso del señor Bordas, que sale en las redes sociales de FEIPAR y con nombre y apellido presenta a toda su familia, dando esta imagen legítima a FEIPAR como si fuesen realmente familias paraguayas. Yo por lo menos creo, y esta es mi opinión personal, que estas personas son grabadas por la gente de FEIPAR y luego utilizadas para su marketing. Yo creo que personas como el señor Bordas realmente no saben de qué tipo de ideologías y proyectos criminales están siendo imagen. Creo que estas familias que FEIPAR utiliza para su marketing lo hacen con la mejor de las intenciones y ojalá le llegue este video a gente como el señor Bordas y espero que tenga la responsabilidad de ver este video completo y se haga consciente de lo que expone a su familia y de lo que está permitiendo que esta ONG utilice a su familia como imagen para poder engañar a otras familias paraguayas. En el informe de REPADIS, Martín Negrete nos aclara que los movimientos feministas y LGTB deben apropiarse y ampliar los valores de la vida y la familia.
Cuando los relativistas hablan de ampliar el significado de una palabra, lo que significa es que esa palabra ya no va a significar lo que originalmente significaba, sino que las palabras vida y familia van a ir adquiriendo el significado que a ellos les convenga dentro de sus discursos políticos. Y ya sabemos que los progres son expertos en manipular las palabras a tal grado que acaban significando exactamente lo contrario. Por ejemplo, cuando estas ONGs te hablan de salud reproductiva, lo que realmente se busca es reducir al mínimo posible la reproducción. Y lo que en realidad se promueve son métodos anticonceptivos, control de natalidad y aborto legal financiado por los estados. La salud reproductiva entonces es evitar la reproducción. Y les pongo otro ejemplo más obvio y claro todavía de la manipulación del lenguaje. En este mundo que vivimos actualmente no existe nada más gubernamental que una organización no gubernamental. Son las organizaciones no gubernamentales las que diseñan las políticas públicas hoy en día. ¿Por qué se llaman entonces organizaciones no gubernamentales? Para que nosotros no interfiramos en su quehacer. Al ser estas supuestamente organizaciones privadas de la sociedad civil, de libre asociación, ¿qué mal podrían estar haciendo? ¿Y por qué deberían dar a conocer a la ciudadanía todas sus actividades, así como sus fuentes de financiamiento? Pero la realidad es que las organizaciones no gubernamentales son las más gubernamentales de todas y tienen incidencia a nivel de tomas de decisiones mucho más relevantes que las de cualquier político de carrera por el que la ciudadanía haya votado. Todas estas aclaraciones fueron necesarias solo para entender en dónde estamos parados. Y ahora sí, señores, vamos con lo prometido, a desenmascarar a FEIPAR. FEIPAR ha sabido ocultar sus fuentes de financiamiento. No figura ni en su página web ni en sus redes sociales de dónde están recibiendo el dinero para todo su activismo, pero no nos hagamos los tontos. Esta gente, estos ONGeros, no mueven un dedo por amor a los gays, por amor a las lesbianas, por amor a los trans, no mueven un dedo ni por sus propias madres. Esto está financiado y mega conectado por lo más podrido del globalismo. Comenzamos siguiendo la pista de FEIPAR. En el directorio de las organizaciones de la sociedad civil, en la página masciudadanía.com.py, que fue creada por la otra ONG globalista CIRT. En este directorio se muestra que la organización ESIS, cuyas siglas significan Educación, Clínica e Investigación de la Sexualidad, y la organización FEIPAR, tienen la misma dirección, el mismo número de teléfono y el mismo correo electrónico. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Pero de qué se trata esta clínica de investigación de la sexualidad llamada ESIS, que está directamente relacionada con la falsa organización de padres FEIPAR? En la página de ESIS nos dicen: somos una organización especializada en sexualidad humana. ESIS se encuentra afiliada a la World Association for Sexual Health, cuyas siglas son WAS, y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, cuyas siglas son FLASES. Aquí es en donde todo el misterio comienza a develarse. La World Association for Sexual Health, o traducido al español como Asociación Mundial para la Salud Sexual, a partir de este momento la llamaremos por sus siglas WAS. Es la organización de sexología más importante del mundo. Esta organización, la WAS, fue la encargada de aprobar la Declaración Universal de los Derechos Sexuales en el año 1999 y trabaja codo a codo con la ONU. Ambas organizaciones establecieron en el año 1999 como objetivo del milenio para todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Estos derechos sexuales que aparecen acá a continuación, en la década de los 2000,
no se lograron instaurar en aquel entonces y por supuesto continúan con el lobby para lograr instaurar esos objetivos dentro de la actual Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta organización, la UAS, promueve también a nivel global la autonomía progresiva en menores de edad para su pleno disfrute de la sexualidad. UAS es una de las más importantes organizaciones a nivel global en promover la educación sexual integral. La organización ESIS, que comparte sede, dirección de correo y número de teléfono con la falsa organización de padres FEIPAR, está afiliada a la organización UAS, que promueve el placer sexual en todas las edades y la autonomía progresiva de los niños. Para ejemplificar y demostrar esto que les estoy diciendo, les quiero mostrar un boletín informativo de septiembre de 2012 sobre una conferencia de derechos sexuales de los niños que se llevó a cabo en México. En esta conferencia participaron estas 3 personas de la organización UAS. Estuvo el presidente del Comité de Iniciativa Juvenil de UAS, Anton Castellanos Usigli, la integrante del Comité UAS, Nadine Terrein, el integrante del Comité Consultivo de UAS, Luis Perelman. En esta conferencia, protagonizada por miembros de la organización UAS, se defendieron tales ideas aberrantes. Número 1. Los niños deben dejar de ser vistos como propiedad de los padres y madres de familia y como proyectos de la comunidad adulta, para empezar a ser vistos como sujetos plenos de derechos y no como objetos de estos. Se enfatizó que la responsabilidad de madres, padres y adultos y el Estado es la protección de sus derechos. Por lo tanto, el tema de la sexualidad, al ser un derecho humano, cambia a ser una obligación por parte de todos para reconocer a niños y niñas como seres sexuales. Se manifestó el desacuerdo con los libros de educación sexual que solo se dedican a los conceptos fisiológicos sin atender las diversas posibilidades de la salud sexual. Estas son las ideas que promueve la organización UAS, a la que la clínica sexológica ESIS está afiliada y que comparte sede con la falsa organización de padres FEIPAR. Pero veamos qué otras conexiones entre FEIPAR, ESIS y UAS encontramos. María Josefina Ríos figura como miembro de FEIPAR en su página oficial, designada en el puesto de vocal. Esta señora intervino como representante de FEIPAR en la audiencia pública, defendiendo el nefasto plan de niñez y adolescencia de la exministra Teresa Martínez. En un tuit del 9 de julio de 2018, Ariel González Galeano, quien es director de la organización ESIS, le da la bienvenida a la organización a María Josefina Ríos. El tuit dice: bienvenida María Josefina Ríos al equipo de ESIS, Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad. En la página de la Clínica de Sexología ESIS, también vemos que María Josefina Ríos de FEIPAR fue la primera egresada en la formación de sexología clínica en el año 2019, siendo su registro de especialista en sexología clínica de ESIS el número 001. Y por si queda alguna duda de que FEIPAR y UAS tienen relación, en un artículo publicado en la página Ciencias del Sur, titulado "Refutan los mitos sobre el Plan de la Niñez y Adolescencia de Paraguay", presentan a María Josefina Ríos de FEIPAR mencionando esto que les voy a leer sobre su currículum. La doctora Ríos Vázquez es diplomada en sexología clínica y certificada en especialización en sexología clínica por Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad, Federación Latinoamericana de Salud Sexual y Educación Sexual, FLACES, y Asociación Mundial de Sexología, UAS. La organización mundial más importante que promueve la revolución sexual a nivel global, que incluye aborto, amputación de órganos reproductores sanos en niños, adolescentes y adultos, hormonización a menores de edad sin consentimiento de sus padres, que promueve la pedofilia y todo lo que engloba la ideología de género, es la UAS. Y FEIPAR está manejado por personas como Josefina Ríos Vázquez, que abiertamente afirman que han sido formadas en esta organización. Ahora vamos a centrar nuestra atención en Ariel González Galeano,
el sexólogo director de la ESIS afiliada a UAS, que comparte sede, dirección y número de teléfono con FEIPAR. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de Martín Negrete de Repadis? Bueno, acá es donde se vinculan todos, porque estos ONGeros siempre son los mismos personajes detrás de diferentes organizaciones. El 2 de noviembre de 2019 se llevó a cabo en el Nido de Progres Trasnochados, conocido como Centro Cultural Juan de Salazar, un taller titulado La cultura hegemónica y sus aparatos, diversidad sexual desde las ciencias sociales y la salud. Este taller lo impartían ni más ni menos que Martín Negrete de Repadis y Ariel González Galeano, director de la ESIS afiliada a UAS. Acá podemos ver en el temario del taller llevado a cabo por Martín Negrete de Repadis y Ariel González de ESIS, que aparecen los padres de la ideología de género y de la educación sexual integral, Alfred Kinsey y John Money. En el temario dice, estudios sobre la diversidad sexual en el siglo XX, Freud, Kinsey, Hooker, Money, etc. No quiero ni imaginar quiénes son los que están en ese etcétera. En el mundo de la pseudociencia llamado sexología, Alfred Kinsey es uno de los grandes y más aclamados personajes. Yo les quiero mostrar en esta captura de pantalla que la Asociación Norteamericana de Pedofilos, que trabaja activamente desde hace décadas para despenalizar este crimen, tienen una entrada dedicada a Alfred Kinsey y su teoría. La teoría de Kinsey básicamente dice que los niños, desde que nacen, pueden tener una vida sexual placentera con adultos. Que lo que traumatiza a los niños no es el sexo en sí con adultos, sino el hecho de que existan otros adultos, padres, profesores, policías, médicos, que les llenan de miedos sobre el hecho de mantener esas relaciones sexuales. La teoría de Kinsey dice que el problema somos los adultos que le repetimos a los niños, ningún adulto tiene que besarte, ningún adulto tiene que tocarte o acariciarte. Eso es lo que está mal según esta teoría sexológica. Para demostrar estas teorías, Kinsey llevó a cabo experimentos con varios cientos de niños. Estos experimentos consistieron en actos sexuales realizados a los niños por un grupo de 9 personas adultas, cuyas identidades nunca fueron reveladas. Kinsey pagó y empleó a pedófilos para abusar a niños desde bebés de 2 meses y así poder llevar a cabo sus estudios científicos muy entre comillas. Y esto completamente apañado por el gobierno de los Estados Unidos. Y estos estudios son la base de la educación sexual integral. En cuanto a John Money, fue el primero en usar el término género en un artículo de 1955. Postuló que la identidad de género en niños era fluida, es decir, intercambiable. Para Money, hacer que un niño se identifique con un determinado género solo requería la construcción de genitales típicos en un determinado sexo y la creación de un ambiente apropiado para que el niño se identifique con ese género. Por ejemplo, si se decidía que fuera niña, se debía rodearlo al niño de muñecas, poniéndole vestiditos, entonces se lograba que el niño se convierta en niña. El experimento más conocido realizado por este monstruo, Dr. Money, fue el que llevó a cabo con el niño David Reimer, quien tras una cirugía que salió mal perdió el aparato reproductor. Los padres de David acuden al afamado Dr. Money con su teoría sobre el género fluido, ya que este aseguraba que un niño podría convertirse en niña. La cosa acaba terriblemente mal. Este es un caso muy conocido y deben buscarlo si no lo conocen. David nunca se convirtió en niña, obviamente. Creció y luego de darse cuenta de que todo el daño que le hicieron era irreversible, decidió acabar con su vida. Volviendo a UAS, la organización afiliada a ESIS y a FEIPAR. UAS otorgó a John Money un reconocimiento al que llaman la Medalla de Honor, y ellos dicen que es el honor individual más prestigioso para aquellos que hacen grandes aportes a lo que en su mundo retorcido llaman salud sexual. Esta organización, que está vinculada a FEIPAR, premió a este supuesto doctor que se encargó de destruir la vida del niño Reimer en sus experimentos y posteriormente, en base a sus estudios, destruyó también la vida de otras millones de personas.
Y por supuesto, la infame UAS hace una defensa en su página web sobre Alfred Kinsey. También les dejo una captura de pantalla para que puedan leerlo. Recapitulando y para cerrar, FEIPAR y ESIS comparten sede, dirección, número de teléfono y miembro, Josefina Ríos Vázquez, quien ha sido formada por la UAS, la asociación mundial más grande del mundo que promueve todas las perversidades e inmoralidades más atroces, la ideología de género y, por supuesto, el asesinato de niños en vientre materno. Aparte de premiar al enfermo de John Money con la medalla de oro, llenar de halagos al depravado de Alfred Kinsey, en otro artículo publicado en la página web de UAS, premiaron a la CEPEP, la sucursal de la multinacional de la muerte Planned Parenthood en Paraguay. Para los que no saben, Planned Parenthood es una de las clínicas, organizaciones abortistas más grandes en el mundo y tiene su sucursal en Paraguay que se llama CEPEP. También les dejo una captura de pantalla de eso. En fin, aquí están todos conectados, los mismos de siempre, pero siempre es bueno tener pruebas de lo que uno ya está sospechando. Mi trabajo no se financia con el dinero de ONGs ni con el dinero del Estado. Por lo tanto, para continuar llevando a cabo mis investigaciones y este programa audiovisual, quiero invitarte a formar parte contribuyendo monetariamente. Podés convertirte en uno de nuestros mecenas o auspiciantes. Entérate de cómo hacerlo escribiendo al correo electrónico o al número de teléfono que aparece en pantalla.